Ahora vamos a ver entonces cómo hacemos para encontrar una expresión que nos dé el resultado de la suma de una sucesión geométrica. Recordemos entonces que una sucesión era geométrica si nosotros teníamos un primer término, después el segundo era el primero multiplicado por un valor fijo que llamábamos razón, el tercero iba a ser el primero por ese valor fijo al cuadrado. ¿Por qué? Porque era el resultado de que cada término se obtiene del anterior multiplicando por ese valor fijo llamado razón. Es decir, que acá si a 1 por r lo multiplicamos por r, nos da a 1 por r cuadrado, el siguiente iba a ser a 1 por r al cubo, y así íbamos generando todos los términos de la sucesión a partir de un término dado, multiplicando por una constante. Esta es, digamos, a diferencia de las sucesiones aritméticas, que eran cuando sumábamos un número fijo que lo llamábamos diferencia. Acá multiplicamos por un número fijo que llamamos razón. Entonces, vamos a encontrar ahora el resultado de la suma de una sucesión geométrica. Entonces, si nosotros escribimos la suma con i desde 1 hasta n de una sucesión geométrica. Entonces, ¿acá qué tendríamos? Bueno, nuestro primer término es a1, más el que sigue va a ser a2, pero vamos a escribirlo como a1 por r. El tercero sería a1 por r al cuadrado. Y así hasta el último. Vamos a escribir algunos anteriores al último, ¿sí? Es decir, el último va a ser a1 por r a la n menos 1, ¿sí? Porque fíjense que en el primero es como tener r a la 0. En el segundo teníamos r a la 1. En el tercero r a la 2. Es decir, que en el término enésimo tenemos r a la n menos 1. Entonces, va a ser a1 por r a la n menos 2, ¿sí? Una potencia menos de r. Si escribimos el anterior a este, sería a1 por r a la n menos 3. Esta sería la suma de esa sucesión geométrica. Ahora lo que vamos a hacer es escribir la misma suma, pero toda multiplicada por r. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero, si multiplicamos por r, tenemos que multiplicar a ambos miembros por r. Si no, estaríamos escribiendo algo que no es cierto. Entonces, acá escribimos r por la suma con i de 1 a n de a sub i. Y ahora, esto es igual a que, si vamos a multiplicar por r toda la suma, nos van a quedar todos los términos multiplicados por r. Esto quiere decir que el primero será a1 por r, y acá me va a aparecer a1 por r, es decir, r cuadrado. Acá a1 por r cuadrado por r, es decir, por r al cubo, ¿sí? Se aumenta en 1 la potencia. Entonces, queda a1 por r más a1 por r cuadrado más a1 por r al cubo. Así, y ahora, los últimos términos, entonces, ¿cómo nos queda la expresión? Nos queda a1 por r, este queda a la n menos 2, más, este va a quedar a1 por r a la n menos 1. Y el último va a quedar a1 por r a la n, ¿sí? Sumamos una r y nos queda por r a la n. Estrategia vamos a usar ahora. Así como en la sucesión aritmética decidimos sumar esas expresiones, acá vamos a decidir restarlas. ¿Por qué las vamos a restar? Bueno, las vamos a restar porque vemos que hay un montón de términos que se repiten, ¿o no? Fíjense que de este lado de la igualdad ahora lo miramos, pero del lado derecho de la igualdad, acá tengo a 1r y acá también. O sea que cuando haga esto menos esto, este término se va a cancelar.
Y A1R cuadrado con este A1R cuadrado también se va a cancelar, porque esto sería esto con signo más y todos los de abajo con signo menos, ¿sí? Así se van a ir cancelando todos. Fíjense que el de R a la n-2 se va a cancelar, R a la n-1 también, este se va a cancelar con uno que esté por acá, este con uno que esté por acá. ¿Qué nos dice esto? Que del lado derecho, lo único que va a sobrevivir es este A1 y este A1 por R a la n. Entonces, de este lado voy a tener A1 menos, porque todos estos con signo más, y acá dijimos menos, todos estos con signo menos, pero todos se cancelan, me queda A1 por R a la n. ¿Qué pasa con el lado izquierdo? Bueno, otra vez, en el lado izquierdo, si nosotros pensamos que a esta expresión de la suma la llamáramos X, es la misma que tenemos acá abajo, también se llama X. Entonces, ¿qué tendríamos? X menos R por X, ¿sí? Y si tenemos esto, podemos sacar factor común X, ¿o no? Y nos queda por 1 menos R, ¿sí? Ahora, este X no es otra cosa que la suma. Es decir, que nos quedó 1 menos R por esta suma. Vamos a reescribirlo así. Y nos queda 1 menos R por la suma de A sub I con I de 1 a N. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, yo, otra vez, lo que quería yo era el resultado de esta suma, no de 1 menos R por la suma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la suma con I de 1 a N de A sub I. Este 1 menos R, voy a dividir a ambos miembros por eso, y entonces, de este lado, ¿qué me queda? Acá podría sacar un factor común A sub 1, de 1 menos R a la N, y este 1 menos R me queda dividiendo acá. Y esta entonces es la que llamamos la expresión de la suma de una sucesión geométrica. Los n primeros términos de una sucesión geométrica tienen esta expresión. Entonces, otra vez, cada vez que tengamos una sucesión de ese tipo, aplicamos directamente este resultado, ¿sí? Este desarrollo también nos sirve un poco para recordar estas expresiones, ¿sí? Cuando nosotros nos acordamos que esta fórmula surge de haber restado la suma con la suma multiplicada por R, nos acordamos que se cancela todo y que nos tiene que quedar el primer término de una y el último de la segunda. Entonces, otra vez, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con este resultado? Bueno, con este resultado, ahora lo voy a volver a escribir ahí. Entonces, cuando tenemos una suma geométrica, la suma de A sub I con I de 1 a N nos da el primer término por 1 menos la razón a la N sobre 1 menos la razón. Esa es la expresión siempre que la suma sea geométrica, ¿verdad? Entonces, otra vez, me podrían decir, bueno, a ver, ¿cuánto dará el resultado de sumar de 1 a 25 la sucesión 2 por 3 a la I menos 1? Entonces, en principio, tengo que identificar que es una sucesión geométrica, porque si no, no me sirve el resultado, ¿sí? Pero digo, bueno, acá esta sucesión, el primer término va a ser 2 por 3 a la 0, el segundo término es 2 por 3, el tercer término es 2 por 3 a la 3 menos 1, 2, 2 por 3 al cuadrado, el que sigue es 2 por 3 al cubo. Ah, bueno, está bien, va multiplicando por 3 el término anterior, con lo cual es una sucesión geométrica. Esa es la condición para ser geométrica. Empiezo con un término y después
cada término se obtiene del anterior multiplicando por una constante. Entonces, como es geométrica, digo, bueno, bárbaro, puedo aplicar ese resultado. ¿Qué tengo que hacer para aplicar ese resultado? Acá me dice, primer término. ¿Cuál es el primer término acá? Cuando i vale 1, habíamos dicho, esto vale 2. Por 1 menos, ¿quién es la razón? El número por el que se multiplica. 3. Me queda 3 a la n, que para nosotros es 25, sobre 1 menos 3. ¿Sí? Otra vez, esta cuenta puede hacerse, pero no es la idea que resuelvan, ¿sí? A lo sumo uno puede decir, acá hay un menos 2 en el denominador, y acá hay un 2, con lo cual esto nos quedaría menos 1 menos 3 a la 25, porque se cancela, pero no es la idea que se pongan a calcular ese número, ¿sí? Sino que podamos encontrar esta expresión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En algún caso no va a ser tan sencillo. También me podrían decir, a ver, decime cuánto da el resultado de i igual 1 hasta 40 de 4 por 5 a la i. ¿Y acá qué digo? Acá digo que es una geométrica. Bueno, pareciera que sí, porque va creciendo esta potencia. Ahora, ¿cuál es el primer término? Yo acá, ojo, ¿qué voy a sumar? Cuando i vale 1, 5 a la 1 es 5, por 4, 20. Más, cuando i vale 2, tengo 5 al cuadrado, esto da 25, por 4 es 100. Pero en realidad lo podría pensar como 20 por 5, ¿no? Y el que sigue va a ser 20 por 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuidado cuando miro esta, porque digo, está bien, es geométrica. Bueno, esto sigue, ¿no? Hasta, ¿cuál es el último término de esta sucesión? Va a ser 4 por 5 a la 40, que es lo mismo que escribir 20 por 5 a la 39. ¿Sí? Escrito así, digo, bueno, es una geométrica, pero el primer término no es 4. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a llenar esa fórmula, digo, bueno, mi primer término es 20. Y después sí pongo 1 menos la razón, que es 5, a la 40 sobre 1 menos 5. ¿Está bien? Pero entonces, cuidado, porque en muchos casos, a lo mejor la expresión, si bien es una sucesión aritmética, o también puede pasar con las geométricas, bueno, no está a la vista el primer término. Es como que no me doy cuenta tan fácilmente de acá cuál es el primer término. Tengo que ir reemplazando, y bueno, cuando i vale 1, ese es el primer término. Y entonces de esa manera puedo encontrar el resultado de una suma aplicando la fórmula, pero identificando con claridad primer término y razón.